Seguimos con el desarrollo de la unidad número 3 sobre derivadas. En este caso, vamos a construir un teorema que nos va a permitir calcular las derivadas de funciones inversas. En el capítulo número 1 sobre funciones, desarrollamos una sección sobre funciones inversas. Recordemos un poco lo que se decía en esa sección. Si f es una función inyectiva, entonces existe la inversa de f, denotada por f a la menos 1, donde f a la menos 1 es el conjunto de pares ordenados tales que x igual a f a la menos 1 de y es equivalente a y igual a f de x. Esto significa que a partir de la función f, nosotros nos podemos construir la función inversa despejando la variable independiente, ¿ok? Siempre y cuando que la función sea inyectiva. Bien, ahora enunciemos el teorema que nos va a permitir el cálculo de la derivada de una función inversa. Supongamos que f es continua y monótona en AB. Cuando decimos que sea monótona es que sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente en ese intervalo. Y además sea y igual a f de x. Si f es diferenciable en AB, y su derivada es distinta de 0 para todo x en el intervalo, entonces la derivada de la función inversa está dada por la derivada de x con respecto a y será 1 sobre la derivada de y con respecto a x. ¿Qué significa esto? Que podemos calcular la derivada de la función inversa a partir del inverso de la derivada directa de la función. Ahora, vamos a desarrollar varios casos para tener esto bien presente. Tomemos la siguiente función y determinemos su derivada. Para esto, como tenemos explícitamente la función inversa, necesitamos primero determinar su función directa. Entonces, como me está diciendo que f a la menos 1 de y es igual a esta expresión, sabemos que f a la menos 1 de y representa x. Por lo tanto, si sustituimos x por la expresión f a la menos 1 de y, vamos a despejar y. Pasamos el denominador al otro lado multiplicando, distribuimos, ¿verdad? Pasamos para un solo miembro lo que involucre a y dejamos para el otro miembro lo que no tenga y. Luego extraemos factor común y hacemos el despeje. Quiere decir, como hemos llegado a que y es igual a esta expresión, dicha expresión constituye o representa la función f de x. Ahora bien, podemos estimar la derivada de la función f, porque si f es este cociente, la derivada del cociente sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, sería 2 que multiplica x menos 1 menos la expresión de arriba por la derivada del denominador, que es 1, sobre x menos 1 al cuadrado. De esa manera, si hacemos algunos cálculos algebraicos arriba, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2, 1 que multiplica 2x más 3 es el mismo 2x más 3. Ahora intercambiamos el signo. Acá se van a cancelar términos opuestos y llegamos a que la derivada es menos 5 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces, la derivada de la función inversa es el inverso numérico de la derivada directa. Es decir, la derivada de la función inversa será 1 sobre la derivada de y con respecto a x. Esa derivada representa la que acabamos de calcular. Si aplicamos doble denominador, la convertimos en esta expresión. Pero fíjense que nosotros necesitamos expresar el resultado en términos de la variable y. En todo caso, como sabemos desde el principio que x es igual a y más 3 sobre y menos 2, vamos a sustituir el valor de x en esta última expresión, lo cual nos va a llevar a el siguiente cálculo. Fíjense que internamente en el paréntesis tenemos una resta de fracciones. Efectuamos la resta de fracciones, llevamos a la mínima expresión y nuevamente desarrollamos acá el cociente de esta potencia y aplicamos doble denominador. De esta forma la quinta de arriba se va con la quinta de abajo y esta última representa la derivada de la función inversa que estábamos
interesados en calcular. Ahora bien, fíjense que si nosotros calculamos directamente la derivada a partir de la función inicial, vamos a hacerlo acá mentalmente. La derivada del de arriba sería 1, ¿verdad? Por el de abajo sin derivar sería i menos 2, menos. El de arriba, que es i más 3, por la derivada del de abajo, entonces sería i menos 1 menos i más 3. Cuando distribuimos el menos, se cancelan las i y me queda menos 2 menos 3 menos 5 sobre el de abajo al cuadrado. O sea, que si hubiésemos derivado directamente, hubiésemos llegado a esta expresión. Obviamente, cualquiera podría decir, oye, pero era más fácil derivar directamente. Era porque a priori nos estaban dando la expresión de la función inversa, pero no siempre va a ser así. Muchas veces, sobre todo más adelante cuando veamos las trigonométricas, no conocemos a ciencia cierta la función trigonométrica inversa o el arco de la trigonométrica, y entonces a partir de su inversa, que sería la directa, podemos estimar la derivada de la inversa aun cuando no la conozcamos. Esa es la esencia. Ahora bien, así por cualquiera de las dos formas podemos llegar al resultado. Bien, veamos un caso que si se quiere va a ser un poco más directo. Supongamos que tenemos f de x igual a raíz de x. Fíjense que la derivada de raíz de x ya la hemos visto varias veces, sería 1 sobre 2 raíz de x. Y acá directamente podemos hablar de la derivada de la inversa, ¿ok? Sería 1 sobre la derivada de f. En este caso, la derivada de la inversa sería 1 sobre 2 raíz de x. Cuando aplicamos doble denominador, nos retorna a 2 raíz de x. Pero como raíz de x es para nosotros y, porque recordemos que y es igual a f de x, podemos sustituir acá como 2i. Quiere decir que a pesar de que no conocemos la inversa de la función, efectivamente hemos llegado a la derivada de dicha función inversa. Ahora, si primero calculamos la inversa, tenemos que f a la menos 1 de i es i cuadrado. Así, derivando directamente, tendríamos 2i. Lo que vimos anteriormente fue el cálculo sin necesidad de conocer su función inversa. La importancia del teorema anterior está en que permite calcular la derivada de una función inversa a partir de la función directa. En el caso de las funciones trigonométricas, esto es de mucha utilidad, como veremos a continuación. Vamos a calcular la inversa o la derivada del arcoseno de i. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Tenemos que f a la menos 1 de i es el arcoseno de i. Por lo tanto, llamamos x a f a la menos 1 de i. Quiere decir que x es el arcoseno de i. Y a partir de ahí, seno de x es igual a i. O sea, aplicando la definición de función inversa. ¿Ok? Ahora, la derivada del arcoseno viene a ser 1 sobre la derivada del seno. ¿Ok? Recordemos que seno de x es i. Y la derivada del seno la conocemos, que es el coseno. Además, de matemáticas anteriores, de los cálculos que hemos hecho anteriormente, sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. De manera que si despejamos coseno de la identidad fundamental, llegamos a que el coseno de x es equivalente a la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado. Pero, como sabemos que y es igual a seno de x, de aquí vamos a tener que la derivada representa 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos i cuadrado. Por lo tanto, fíjate cómo, de manera muy ingeniosa, la derivada del arcoseno de i representa 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos i cuadrado. De igual forma, podemos calcular la derivada de la tangente inversa, o sea, del arcotangente de i. Comencemos con f a la menos 1 de i igual al arcotangente de i. De esta forma, x es igual al arcotangente de i y por lo tanto la tangente de x es igual a i. Bien, ahora estimemos la derivada.
La derivada del arco tangente va a ser igual a 1 sobre la derivada de la tangente. Sabemos muy bien que la derivada de la tangente es secante cuadrado. Y así como en el caso anterior aplicábamos la identidad fundamental, recordemos que hay otra identidad que establece que tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado. Por lo tanto, esta secante al cuadrado yo la puedo cambiar por 1 más tangente al cuadrado. Claro, como es una suma puede ser conmutativa, no importa si colocamos tangente al cuadrado más 1 o 1 más tangente al cuadrado. Pero recordemos que y para nosotros es tangente de x, lo cual nos lleva a que esta expresión queda como 1 sobre 1 más y cuadrado. Por lo tanto, la derivada del arcotangente de y no es más que 1 sobre 1 más y cuadrado. ¿Bien? Finalmente, calculamos la del arcosecante, ¿verdad? Fíjense que estamos dejando por fuera la del coseno, la de la cotangente, ¿verdad? Y la de la cosecante. Estamos calculando, digamos, las fundamentales. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? F a la menos 1 de i sería el arcosecante de i. Por lo tanto, x sería arcosecante de i y la secante de x sería igual a i. Luego, estimemos la derivada. La derivada del arcosecante de i sería 1 sobre la derivada de la secante de x. ¿Quién es la derivada de la secante? Sería secante por tangente. Pero fíjense que como ya tenemos una expresión para secante, que es igual a i, este factor lo podemos llamar i. Y utilizando la misma identidad de las que le hablé en el ejercicio anterior, como tangente cuadrado de x más 1 es igual a secante cuadrado, yo puedo decir que la tangente va a ser la raíz cuadrada de la secante cuadrado menos 1. ¿Ok? De manera de que estoy colocando todo en términos de secante porque ya tenemos una asignación para la secante de x, que es y. Por lo tanto, la derivada me queda como 1 sobre y por la raíz cuadrada de y cuadrado menos 1. ¿Lo ven? Este sería el resultado. Quiere decir que ya hasta los momentos tenemos una estrategia, tenemos un teorema formal que nos permite calcular las derivadas de las funciones inversas. Los invito a que desarrollen los ejercicios de la sección correspondiente y así podemos ir ejercitando, podemos ir mejorando la técnica, ya que este ingrediente de las derivadas inversas va a ser muy importante para los cálculos sucesivos.